Buenas noches, bienvenidos nuevamente a un episodio más de su programa Resolviendo los Misterios de la Vida por Lucy Gutiérrez. No hay nada más complejo y emocionante que el mundo del cerebro, pero hoy en día, gracias a las neurociencias que nos brindan herramientas necesarias para comprender este magnífico mundo que se esconde dentro de nuestra cabeza, nos es posible enunciar y descubrir los secretos del cerebro. Y precisamente vamos a hablar sobre las bases biológicas de la psicología. Y para esto vamos a invitar a nuestro panel, vamos a invitar a una ciencia, la neurofisiología. Esta neurofisiología es una rama de las neurociencias que se encarga del estudio bioeléctrico del sistema nervioso central y autónomo. Pero para comprender en cierta medida las bases biológicas de la conducta humana es necesario partir de la siguiente premisa. El desarrollo del hombre depende tanto de la herencia como del entorno. ¿Y en qué medida aporta cada cual al desarrollo de la persona? Eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Acompáñame. El desarrollo de un nuevo individuo depende de la fecundación. Con la fecundación obtenemos la unión de dos células sexuales, el espermatozoide y el óvulo. Van a ser como una fusión, una sinergia magnífica que va a producir o va a evocar en la creación de un nuevo ser. Es importante conocer muy bien qué ocurre en este proceso, porque el desarrollo del sistema nervioso central, que es el objeto de estudio de la neurofisiología, se desarrolla en la tercera semana de gestación aproximadamente. Bien, este sistema nervioso es muy importante para el desarrollo de los individuos porque es el que nos permite tener una conexión entre el mundo interior y el mundo exterior. Esto se da mediante los sentidos. El sistema nervioso es el que nos permite sentir, reconocer estímulos externos, transformarlos, decodificarlos y posteriormente entenderlos en un área que se conoce como el área frontal. Porque recordemos que nuestro cerebro, para un mayor estudio y una mejor consolidación, se ha dividido en diversas áreas. Ya hemos establecido que a nuestro cerebro le llegan todos estos estímulos que vienen del medio externo por medio de nuestro sistema nervioso. Pero lo más importante, ¿cómo se comunica el sistema nervioso? ¿Cuál es su unidad funcional? Hay una cosita microscópica que los neurocientíficos la denominan la neurona. Es como una gran red mensajera que lleva la información percibida del medio hacia nuestro cerebro. ¿De qué manera hace esto? Por ejemplo, vamos a suponer el hipotético ejemplo de un peñiscón. Esto es un estímulo externo que viene por mis sentidos, es decir, por los 5 sentidos que tenemos, cualquiera de ellos, ya sea tacto, gusto, vista, oído, olfato, cualquiera que sea. Bien, un peñiscón me da a mí un estímulo externo, una información del mundo externo que va a llegar a mi cerebro para hacerle entender que lo que me está pasando en la mano es un peñiscón y se trata de específicamente eso. Bueno, pero ¿de qué manera algo que me sucede aquí viene directamente hacia acá? Bueno, pues las neuronas se encargan de eso. Las neuronas, como ya les dije, son unas estructuras bastante largas que vienen desde aquí, o sea, desde los nervios receptores que reciben la información y viajan hasta el sistema nervioso central. Esto se llama sistema nervioso periférico, porque viene de la periferia hacia el centro, es decir, hacia la médula espinal, que es esta estructura que se encuentra en el centro del conducto vertebral. Esta información viaja hasta ahí. Una vez que llega a la médula espinal, esta información viaja hacia el encéfalo.
recorre toda la médula espinal y viaja hacia el encéfalo y es distribuida a las diferentes áreas de la corteza frontal que se requiera o que se crea necesaria para el reconocimiento de un estímulo. Por ejemplo, con el mismo caso del peñisco, ¿qué ocurre? Pues mi cerebro está trabajando y necesita reconocer mediante la percepción la sensación que está ocurriendo. Esto de aquí tengo que racionalizar el estímulo, es decir, voy a ver qué sucede. Significa que esta información me llega a la corteza prefrontal, bien, al lóbulo frontal, para reconocer qué es lo que me está afectando la mano. En este caso puedo aducir que es un peñisco, por ejemplo. Y de esta manera puedo consolidar en mi cerebro el aprendizaje del dolor que siento ante el estímulo del peñisco. En la próxima ocasión que alguien me vuelva a peñiscar en cualquier parte del cuerpo, mi cerebro va a reconocer exactamente que se siente, o sea, lo que se sentía cuando sentía aquí. Va a reconocer, por ejemplo, cuando alguien me peñisca en la rodilla, va a reconocer mi cerebro que es un peñisco, porque esto se llama memoria. La memoria no es nada más que la consolidación de un conocimiento dentro de las estructuras neuronales. El aprendizaje aparece cuando un estímulo, por ejemplo, crea una nueva red neuronal dentro del cerebro. Esto es el aprendizaje. Y lo que es la memoria, o el volver a recordar lo que ya aprendí, no es nada más y nada menos que volver a recorrer el mismo estímulo, ese caminito que yo ya creé a partir de un estímulo inicial. Y esta memoria se consolida a largo plazo con el reforzamiento. A más estímulo, más recordaré la información. Si yo no sigo estimulando, ya no sigo repasando estos caminos neuronales que aprendí, se olvida. A lo mejor el cerebro lo interpreta como algo que no necesito y mi cerebro hace una poda sináptica para poder reservar energía. Bien, pero ¿de qué manera hace el cerebro el recorrido de nuevas redes neuronales? Este proceso se lo denomina la sinapsis. La sinapsis es la manera en que dos neuronas se van a conectar sin unirse del todo. Van a dejar un espacio entre una neurona y otra. Una sinapsis es básicamente la transmisión de un impulso nervioso que empieza en el cuerpo de la neurona, se activa mediante el circuito eléctrico, se activa en el cuerpo de la neurona, pasa esta información por aquí. Esto de aquí se llama neurotransmisores. Neurotransmisores es la sustancia química que pasa de entre una neurona a otra. Y a esta transmisión de neurotransmisores se la conoce como sinapsis. Esta activación mediante el impulso eléctrico pasa del cuerpo neuronal hacia el axón, que es la cola de la neurona. Luego llega aquí al filito del axón, conocido también como terminal sináptico, y transporta estos neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a depender del estímulo. Lo transportan a la siguiente neurona sin tocarse. Esto es así. Lo transporta y este de aquí, este receptor sináptico, va a recoger la información que le transporta o que le transmite la neurona anterior. Y a este proceso de aquí se le llama sinapsis. Es la transmisión de información, pero esta información no son palabras, como te estoy diciendo yo a ti. Yo te transmito información mediante palabras. Las neuronas transmiten información mediante neurotransmisores, que es esta sustancia química que le va a ordenar al cerebro realizar determinada acción. Esto es lo que pasa en nuestro cerebro en el momento exacto en que realizamos cualquier cosa, ya sea despiertos o dormidos. Es increíble como el cerebro no deja de trabajar nunca, ni siquiera aunque estemos dormidos. De modo que, a pesar de que dormimos, nuestro cerebro no deja de trabajar en ninguna instancia. Existen 5 fases del sueño. La quinta es la fase REM. En esta fase del sueño MOR se consolidan
todos los procesos de aprendizaje que hemos realizado durante el día. Es por eso que este momento y esta etapa es fundamental para el desarrollo cerebral. Por esta razón es muy importante respetar los tiempos y los ciclos del sueño. Esta fase, la última, empieza aproximadamente a partir de los 90 minutos en que el sujeto se queda dormido. Bien, ahora que hemos precisado las características fisiológicas de un organismo, es necesario comprender cómo este individuo, como Spider, se adapta, por ejemplo, a la realidad. Esta dicotomía clásica se discutió muchísimo tiempo durante el siglo XX. Es más, nos llevó a muchos enfrentamientos sociales y políticos. Vamos a repasar un poquito la historia brevemente. Estuvo por un tiempo el eugenismo y por otro lado estuvo el lysenkoísmo. El eugenismo planteaba la idea de que absolutamente todo es y era hereditario. El lysenkoísmo, por otro lado, se planteó en la Rusia stalinista, se planteó que todo, absolutamente todo, dependía del entorno. Estas dos ideas son absurdas, porque hoy en día sabemos que tanto la genética como el ambiente influyen en la formación de un individuo. Hoy en día tenemos lo que se conoce como neurofisiología, y bueno, nos va a ayudar a develar el futuro del hombre. La genética como ciencia muy jovencita nació hacia finales del siglo XIX. Con las investigaciones de Gregorio Mendel se establecieron las leyes de la genética, las leyes de la herencia. La herencia es todo ese constructo, ese legado de material biológico que nos dejan nuestros antepasados. De alguna manera podemos decir que nuestro pasado nos define. Hay que mirar hacia allá para ver lo que somos hoy. Esto nos ayuda a entender que de algún modo algunos trastornos psicológicos o algunas enfermedades psíquicas dependen tanto de esta herencia, pero no solo de la herencia, también dependen de los factores ambientales, en la manera en que se desarrolle el sujeto. Pero bueno, ¿qué es la herencia? Para responder a esta pregunta debemos regresar nuevamente al inicio, a la fecundación. Unión de espermatozoide, una célula y un óvulo, otra célula. Dentro de cada célula existe una composición de organelos que están rodeando el núcleo dentro del citoplasma. Dentro de la célula hay una estructura que se la conoce como núcleo. Dentro de este núcleo celular existen estructuras que son las bases de la herencia. Estas estructuras son conocidas como genes. Los genes son estas estructuras en forma de hélice que están formadas por ácidos nucleicos. Está el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Estos genes, esta molécula del ADN se encuentra a su vez dentro de otra estructura que se la conoce como cromosoma. Existen 23 pares de cromosomas. En el momento de la fecundación del óvulo, cuando el espermatozoide entra al óvulo, hacen una fusión donde cada célula sexual va cargada con 23 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Al juntarse hacen 23 pares, es decir, 46 cromosomas. En gran parte de nuestras características externas, los fenotipos, van a ser representados por nuestros genes. Pero ojo, no todo depende de nuestros genes. Por esta razón se evidencian gemelos que no son exactamente iguales. Pero ahora dijimos que el ADN se encarga de llevar el material hereditario. ¿Pero qué hace el ARN, el ácido ribonucleico? Pues este se encarga de la síntesis de proteínas en los organelos. Estas proteínas son importantísimas, son unas macromoléculas, son unas estructuras muy complejas formadas por cadenas de aminoácidos cuya función es de suma importancia para la vida. Todas las funciones básicas de nuestro cuerpo dependen de las proteínas. Es por eso que si hay una malformación genética, una trisomía, una traslocación de un gen, va a ocurrir que
la proteína que decodificaba o codificaba el ARN no lo haga correctamente y va a afectar cierta parte del cuerpo que dependa de aquel gen. ¿Quién define mi sexualidad? ¿La definen mis genes? ¿La define mi cultura? ¿La defino yo? ¿Y quién decide? Para hablar de identidad sexual es necesario comprender qué es la identidad de género, qué es el rol de género y qué es la orientación sexual. Existen dos géneros planteados, masculino, femenino. La identidad de género es hacia qué género yo me oriento como sujeto. Esto es muy independiente de mis características fisiológicas. Esto es identidad de género, identificarme con cualquiera de los dos géneros. Es independiente de mi estado o mi fisionomía. El rol de género son las conductas propuestas para cada género, lo que la sociedad y cada cultura respectiva me dice lo que tengo que hacer si soy hombre y lo que tengo que hacer si soy mujer. Y por último, la orientación sexual son mis gustos libidinales, el deseo sexual, cuál de los dos géneros. Pero vamos a centrarnos en estos. Homosexualidad, una persona del mismo sexo que siente atracción física por otra persona de su mismo sexo. Heterosexualidad, una persona de un sexo que siente atracción por una persona de su sexo opuesto. Lo curioso con este tema es que esta orientación sexual no depende de las hormonas y tampoco depende de mis características físicas, en este caso de la genética. Hay cosas que no se precisan entender, simplemente con que toleremos, con que respetemos la diversidad de género, la diversidad sexual, podremos hacer este mundo un lugar mucho mejor para vivir. Y en síntesis general, podemos alegar que el hombre es una máquina compleja que se encuentra en constante comunicación con la naturaleza, con el medio que le rodea, percibiendo cada estímulo. Yo soy Lucy Gutiérrez y conmigo no nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias por seguir en la sintonía de este canal. Hasta la vista.